Bueno, ahí tenemos entonces el primer ejercicio que nos pide expresar en regla de notación de función. Entonces, esta regla de notación en función, ¿sí? Tenemos que llevarla nosotros a la notación y igual a f de x. ¿Lo recuerdan a eso? Entonces, yo tengo para la primera sumar 5 y luego multiplicar por 2. Entonces, el i, o sea, para el punto 1 sería esto. El i, que es igual a una función de x, será igual entonces a la variable independiente x, a la cual le tengo que sumar 5, me dice. Y luego multiplicar por 2. Ahí es donde yo le decía que tenía que prestar atención. ¿A quién tengo que multiplicar? ¿A x? ¿Le tengo que multiplicar a 5 o a toda la expresión? Le tengo A que toda la expresión. a toda la expresión. Muy bien. ¿Por qué? Porque me está hablando sobre el desarrollo que yo traigo de sumar 5 y luego multiplicar por 2. O sea que esta función sería de ese tipo. Si yo la sigo desarrollando y aplico propiedad distributiva, sería 2x más 10. ¿Se entiende? Sí, profe. Vamos al número 2. Bueno, el i será igual a qué? A ver, ¿quién la va haciendo? ¿Qué hago con la x? La divido en 7. Divido en 7. Y después lo Y resto en después 4. le restamos 4. ¿Así? Sí. Sí, profe. Perfecto. Muy bien. ¿Por qué? Porque restar, fíjense que aplica ¿a quién? A todo este término que yo he utilizado, ya en este caso con un cociente, que también lo podría haber afectado con ¿qué? Con un producto. ¿Entienden? Recuerden que los signos más y menos me van dividiendo términos. Mientras que los productos y los cocientes a veces me van aplicando en forma distributiva o en forma asociativa, como en este caso. Entonces, acá es crucial comprender esta parte. O sea, yo solamente divido por 7 a la variable. Luego, a todo ese cociente yo le tengo que restar el 4. Vamos al número 3. La función y será igual a ¿qué? ¿Qué le hago a la variable x? Tiene que restarle 5. Le debemos restar 5. Luego, elevar al cuadrado. ¿A quién elevo el cuadrado? ¿A la variable o a toda la expresión algebraica? A toda la Toda la expresión. A expresión. toda la expresión algebraica. Porque si no, ¿cómo tendría que decir? Eleve al cuadrado y reste 5. ¿Entienden? ¿Dónde está la diferencia? Yo solamente tendría que elevar esto al cuadrado, o sea, la expresión esta debería ser primero elevar al cuadrado a la variable y recién restarle el 5. En cambio acá me dice que reste el 5 y luego elevo al cuadrado. Elevar al cuadrado implica que a toda la expresión que ya traigo definida la debo elevar al cuadrado. O sea, esto es incorrecto. Esto sería lo correcto. El número 4, ¿qué nos dice? Fíjense,
sacar raíz cuadrada, ¿sí? Sume 8 y luego multiplique por 1,3. O sea que, ¿a quién le sacamos raíz cuadrada? A la X. A la X, o sea, a la variable. Luego le debo sumar 8. Y luego multiplico por 1/3. ¿A quién multiplico por 1/3? ¿Al 8 o a la raíz de X? Lo A 8. todo. A toda la expresión. Porque es la expresión que yo ya vengo formando. O sea, esto lo multiplico por 1/3. Que sería como tener raíz cuadrada de X más 8 dividido en 3. ¿Se entiende? Sí, Sí, profesor. profe. Sí, profe. Perfecto. Vamos a otro punto. Vamos a ver qué sigue después de esto. No quería borrar, pero voy a tener que hacerlo. En el punto 2, ahora aquí nos pide que expresemos la función o regla en palabras. O sea, a la inversa de lo que veníamos haciendo en el punto 1, del 1 al 4. O sea que del 5 al 8 yo tengo que expresar estas funciones en notación descriptiva, ¿entienden? O sea, en palabras. Esta función f de x me dice que es igual a 4x menos 3. Entonces yo defino la variable, ¿sí? A la variable x le debo restar 4 y luego todo, o puedo dividir en 3 o puedo multiplicar por 1/3, como fue en el caso anterior. Entonces, vamos a llevarla a nuestra pizarra virtual y vamos a escribir esto. O sea, que para la número 5, ¿qué dijimos? A la X, ¿qué debemos hacer? Restar 4, luego multiplicar por 1/3, ¿sí? O dividir por 3, que sería lo mismo. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. Bueno. ¿Quién hace las 6? Y me dicta. Vamos, que es el Divide en fácil. 3. Divida en 3 y después Y resta resta 4. Dividir en 3, luego restar 4. Perfecto. La 7. A ver, la 7. Elevar al cuadrado y luego sumar 2. Bien. Elevar al cuadrado, luego sumar 2.
Perfecto. Y la última. Oh, que me salió gordo esto. Sería sumar Sumar 2 2 y elevar y hacer su y raíz. sacar la raíz cuadrada. A ver, ¿cómo sería? Sumar 2 Sumar 2. luego saque la raíz cuadrada. Muy bien. Cuadrada. Perfecto. ¿Van teniendo algún inconveniente? No creo. Es bastante simple todo esto, ¿no? No, profe, ninguno. Se le va aclarando bastante entonces la clase Es, anterior con es esto. mucho más simple que leerlo. Sí, es más A fácil ver. así que viéndolo en números. Bueno, esa era la idea, por eso yo les dije en la clase pasada. Hoy vamos a ver todo el desarrollo teórico y en la clase siguiente vamos a ir haciendo las prácticas. O sea, cuando vamos haciendo estas prácticas van siendo escalonadas, vamos teniendo un andamiaje de esto. ¿Sí? O sea, que un concepto nos sirve para el otro y esos dos nos sirven para el otro. Entonces, esto quizás se resulte simple, pero vamos a ir viendo cómo un concepto se va agregando al otro. No quiero decir con esto que se torna complejo. No, sino que se torna un poquito más profundo. Vamos a ver qué sigue en la práctica. Fíjense, trazar un diagrama de máquina. ¿Recuerdan lo que eran los diagramas de máquina? El diagrama de máquina me especificaba cómo una función producía un efecto o un proceso de acuerdo a vendríamos a decir, a la materia prima que le ingresaba a esa máquina y cómo esa función la transformaba para devolverla en un producto elaborado. O sea, nosotros, ¿qué es la materia prima que tenemos de entrada? Es la variable X, ¿sí? En sus diferentes valores que puede tomar. La máquina va a funcionar a través de una función, ¿sí? Que está definida, ya sea en notación de función o puede estar definida en una notación descriptiva. Y luego vamos a sacar el producto que es la salida. Entonces, en un diagrama de máquina, que vendría a ser como un proceso, voy a tratar de ir dibujando algo con alguno de estos símbolos. A ver, vamos a hacer con algo simple nomás. O sea, vamos a considerar que esta sería la máquina, ¿sí? ¿Cuál es la función que nosotros vamos a tener? Y para la primera, la función será raíz de x menos 1. Eso sería la función o la regla que necesita esa máquina para funcionar. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a tener de entrada? Y el valor de entrada que vamos a tener serán todos los valores de x. ¿Sí? ¿Y cuáles serán los valores de salida que vamos a tener? Y van a ser todos los valores f de x. ¿Se va entendiendo ahí? Entonces, Sí, profe. por ejemplo, si nosotros tenemos el valor de 1, eso lo tenemos que desarrollar acá. O sea, 1, que vendría a ser el x, menos 1 me da 0. Raíz cuadrada de 0 es, ¿qué tengo a la salida yo entonces? Un 0. Sí. Bien, vamos a ver qué pasa con el número siguiente. Si yo tengo 2. 2 menos 1 es 1. Raíz cuadrada de 1 es 1.
Solo quería Bien. una X. ¿Qué pasa ahora si yo elijo el 0? ¿Qué valor de salida tengo? -1. ¿Y existe la raíz cuadrada de -1? No. No. Entonces, acá no tengo definido este valor para 0. ¿Por qué? Porque se me sale, ¿sí?, del dominio de la función. O sea que el dominio de esta función entonces va a ser ¿desde qué número? Desde el 1 hacia el infinito positivo. ¿Se entiende? Desde el 1 hacia el 0 y el infinito negativo no vamos a tener definida esta función. O sea que esta máquina no me va a funcionar para ese rango de valores. ¿Se comprende? Sí, profe. Sí, profe. ¿Qué pueden Pero lograr ver ustedes acá en esta otra función? Las cambiemos. Vamos a cambiarlas. Vamos a sacarlas a esta y vamos a poner esta. ¿Está definida para 1? Sí. 1 menos 2 sería -1, o sea que 3 dividido en -1 me da menos Menos 3. ¿Están de acuerdo? Sí. Profe, ¿Sí? Para 2, ¿qué pasa? ¿Qué valor vamos a tener a 3. la salida? 2 menos 2 es 0. 3 dividido en 0, ¿lo tenemos definido? No. ¿Tienen una calculadora a mano? Sí. A ver si yo tengo. Da 0, profe. Qué bárbara esa calculadora, después me la puede facilitar. Da error. Nada. O sea que si tenemos 3 dividido en 0, no se puede dividir en 0. La división por 0 no existe. O sea que esto me va a dar o me va a tender al infinito. ¿No entienden a eso? ¿Lo vieron alguna vez? ¿Por qué digo que tiende al infinito? Fíjense. Yo hago 3 y lo divido en un valor muy próximo a 0. Por ejemplo, 0,0,0,000000001. Eso es muy próximo a 0, ¿verdad? Está muy cerquita del 0. Miren ese valor enorme que me da. O sea que cada vez que yo me voy aproximando al 0, el resultado se me va hacia el infinito. ¿Se entiende? ¿Se lo explicaron alguna vez a eso? No. Supongo que sí. profe. ¿No? Bueno, entonces nosotros para el 2 no vamos a tener definida esta función. O sea que esta máquina, ¿cuándo me va a funcionar? Me va a funcionar para todo número que sea menor o igual a 1 y mayor que 2. ¿Se entiende? O sea, todo número menor o igual a 1, por ejemplo, 0, que es menor a 1, yo tengo 0 menos 2, es menos 2, o sea que me da menos 3 medios el resultado. Si lo hago para 0, ¿cuánto me va a dar? También menos 3 medios.
Perdón, si lo hago para 1, me va a dar resultado menos 3. Si lo hago para 2, no se me define, entonces lo tengo que saltear yo al 2, me tengo que ir ya al 3. O sea que 3 menos 2 es 1, esto me daría el resultado 3. O sea que esta función o este diagrama de máquina no va a estar definido para el punto 2. ¿Se entendió? Sí, profe. ¿Sí? Sí, Bueno, profe. Sí. vamos a ir al punto 11 y 12. Bueno, el punto 11 y 12 hace referencia a cómo se completa una tabla de valores para poder realizar las gráficas. ¿Eh? Entonces, fíjense, tengo dos funciones. Una función f de x, que es igual a 2x menos 1 al cuadrado, y una función g de x, que es 2x más 3, valor absoluto. O sea, es el valor absoluto de toda esta expresión. Entonces, nosotros la tenemos que definir como una tabla de valores. Acá tenemos nosotros la tabla de valores, donde debemos representar esta función 2x, 2 por x menos 1 al cuadrado. Fíjense, para un rango de x que va de menos 1 a 3. Entonces, para el primer valor que tenemos de x, que sería menos 1, vamos haciendo el cálculo. Lo vamos a hacer para el primero, luego lo vamos a hacer automáticamente. F de x será igual a 2 por x, que en este caso tomará el valor menos 1, menos 1 todo elevado al cuadrado. O sea que esto será 2 por menos 1 es menos 2. Todo elevado al cuadrado. Esto será igual a 2 por menos 2 al cuadrado es 4. O sea que esto me da como resultado 8. O sea que para este primer valor, el f de x es 8. ¿Sí? Ahora bien, para el segundo valor, para 0, ¿qué tenemos? 0 menos 1 es menos 1. Menos 1 al cuadrado es 1 positivo. Por 2, 2. 2. Para 1, ¿qué sucede? Se me anula, porque 1 menos 1 es 0. Todo ese producto se me va a anular. Para 2, ¿qué tengo? 2 menos 1 es 1. 1 al cuadrado es 1 por 2 es 2. Y para 3 voy a tener 3 menos 1, 2 al cuadrado es 4 por 2, 8. 8. Sé que acá yo tengo definida la tabla de valores para este rango de conjunto de entrada X. Vamos a ver la segunda. Vamos con la segunda expresión. Entonces tenemos que g de x será igual al valor absoluto de 2 por menos 3, que es el valor para el cual estamos definiendo la función, más 3.
Esto será igual al valor absoluto. 2 por menos 3 es menos 6. Más 3. Esto será igual al valor absoluto. Menos 6 más 3 es menos 3. Y el valor absoluto de menos 3 es 3. O sea que para este primer valor que toma la variable x tendremos un 3. Bueno, para el segundo, ¿quién lo hace? Vayan dictándome. Para menos 2. 2 por menos 2 es menos 4. ¿Verdad? Más 3 Sí. es menos 1. Menos El valor absoluto de menos 1 es 1. Para 0. 2 por 0 es 0. O sea que me queda el valor absoluto de 3, que es 3. 3. Para 1 tenemos 2 por 1, 2. Más 3, 5. El valor absoluto de 5 es 5. Para 3, 3 por 2 es 6. Más 3 es 9. El valor absoluto de 9 es 9. Ahí tenemos completa la tabla de valores con la cual nosotros podemos realizar una gráfica. ¿Cómo podemos realizar esa gráfica? Trazamos ejes. ¿Sí? Para menos 1, dividimos unidades, más o menos iguales. Ustedes van a saber disculpar si es que hay alguna desprolijidad, pero creo que el concepto se va a entender. Entonces, para menos 1, que sería lo que tenemos acá, corresponde 8 unidades. ¿Sí? Bueno, nos hemos quedado cortos. Supongamos que estas van de 2 en 2. Tenemos 2, 4, 6 y por acá un 8. Entonces, para menos 1 le corresponde un 8. O sea que acá tendríamos el puntito que corresponde a ese lugar en el gráfico. Luego para 0 tenemos 2. O sea, para 0, 2, que sería esto. Recuerde que en el eje de las y tenemos de 2 en 2. Luego, para 1 tenemos 0. O sea que para 1 tenemos un 0. Esto sería el valor de 1. Este es el valor de 2. Esto es 4. Esto es 6. Y el 8. Luego, para 2 tenemos valor de 2. O sea, para 2 tenemos el valor de 2. Luego, para 3 volvemos a tener el valor de 8. Acá está el puntito. O sea que, si yo quiero trazar cuál es la curva, ¿sí?, que nosotros hemos definido, y sería algo así, uniendo punto por punto la función. ¿Qué les pareció? ¿Está más o menos dibujada? ¿O está horrible? No, está bien, profe. Está bien. No. Picasso. Profe, Picasso. ¿Sí? no, nada, Sí, era lo una escucho. pregunta. No, no era una pregunta obvia, ya me hace que. ¿Cuál era la pregunta? No importa. Para algunos es obviedad, para otros no. No, no, no. No, pasa que era.
Era por el tema, no sé, para una parábola, dijera, pero no. Es que esta es una parábola. Por eso. ¿Sabe por qué? Porque está elevado al cuadrado. Por eso yo ya supe que la tenía que dibujar así y no, por ejemplo, hacerla en líneas rectas, ir uniendo esto así. Ah, A ver, no, lo voy a hacer con rectas. Es cierto que puedo hacer rectas, así. O sea, no las uní yo así, luego así, luego así y luego así. Podría concatenarlas luego. ¿Y cómo yo puedo adquirir la parábola esta que yo ya la dibujé así? O sea, tomando más puntitos acá, ¿me entienden? O sea, tomando claro. 0,5, 0,25, menos 0,5, menos 0,25 y así sucesivamente. Entonces yo voy a ir obteniendo estos puntos así que concatenándolas me darían la parábola. Bueno, a eso medio que me adelanté porque después vamos a ver las ecuaciones de circunferencia, parábolas, hipérbolas, todo eso. Pero hacer ya una función cuadrática ya tiene una forma parábola. Claro. Bien, muchas ¿Está? gracias. ¿Viste que Sí, no sí. era obviedad? Era algo, o sea, bien planteada la pregunta. Porque teóricamente todavía no hemos visto que esta es la ecuación de una parábola. O sea, sabemos que es una expresión cuadrática, y, bueno, pero generalmente se Sí, grafican de esta forma. sí, pasa que ya por la forma me había dado una duda, no sé por qué. Bueno, pero ya lo va a ver cuando vamos a hacer las gráficas. Entonces, ahora vamos a pasar a otro punto, que es la evaluación de una función en los valores indicados. Bueno, esto no merece mucho porque ya es como que lo venimos haciendo. Y sería como realizar la tabla de valores, ¿me entienden? O sea, evaluar la función quiere decir que la debemos desarrollar en los puntos que me especifican. Por ejemplo, esta función 2x más 1 me dice que la define en 1, que la define en menos 2, que la define en un medio, que la defina para cualquier punto A, o para un punto menos A, o para un punto A más H. O sea que esta parte yo creo que no merece un desarrollo porque está entendible, puede ser, o quieren que hagamos una. Hagamos No sé, una, profe. díganme. Vamos una Hagamos para una. que quede mejor. Bueno, listo. Hacemos, las hacemos. Ahí está, la primera que está. Entonces, desarrollar la función, como le decía, es reemplazar el valor para el cual me piden que lo desarrolle en la función misma. Entonces, para la función f de x igual a 2x más 1, la f de 1 será igual a ¿qué? A 2 por 1 más 1. O sea, que sería el punto 2 por 1, 2 más 1, 3. Luego, la función de menos 2 será igual a 2 por menos 2 más 1, que me da 2 por menos 2, menos 4, más 1 es menos 3. ¿Está bien? La función para un medio será igual a 2 por un medio más 1. Este 2 se simplifica con este 2, me queda 1 más 1, 2. Una función para cualquier número a será igual a 2a más 1.
Mientras que la función para un número menos a, o sea, números negativos, será igual a menos 2a más 1. Y la función para cualquier número a más b será igual a 2 por a más b más 1, que será igual a 2a más 2b más 1. ¿Entendió? Por ejemplo, si yo lo quiero representar a esta, entonces la función para el número 1, si nosotros tenemos acá un 1, nos dice que serían 3 unidades. 1, 2, 3. O sea que estamos en este punto. Mientras que para una función, para un número negativo, como el menos 2, nos da el valor de menos 3. O sea, sería este punto. Esta función, si yo la quiero seguir graficando, corresponde a una recta, ¿sí? Porque la x está elevado a una potencia 5. Si yo la quiero graficar a esa recta, uniendo este punto con este punto, que me ha definido ahí, teóricamente, acá debería pasar, si acá Picasso no le hubiera fallado el pulso, este punto debería ser el 1, a donde corta el eje, por esta razón, que esta se llama la ordenada al origen, que es el punto en donde corta el eje de las Y. Ya lo vamos a ver en un graficador. Pero esencialmente el desarrollo de toda esta función para valores definidos es como construir la tabla de valores. ¿Se entendió? Sí, profe. Muy bien. Sí. Muy bien. Está muy atenta a Milagros hoy día. ¿Qué hace tu papá, Milagros? Ay, no sé, descansando seguro. No lo veo porque esta semana no voy a la empresa, así que no lo veo. Y él tampoco, creo que esta semana no trabaja, por eso está descansando. Entonces no nos vamos a ver. Bien, entonces hemos definido o hemos evaluado las funciones para valores indicados, ¿sí? Ahora vamos a evaluar una función definida por partes, ¿sí? Recuerden que las definiciones por partes eran lugares donde yo podía tener la función definida o no. O sea, tenía que determinar cuáles eran los rangos en los cuales se definía la función y cuáles eran los extremos que estaban tomados y cuáles eran los que no. Recuerden que los extremos que se toman es cuando yo tengo el signo mayor o igual o menor o igual, que en una gráfica va rellenos. Mientras cuando yo tengo el signo menor o mayor, no lo toca el número, o sea que yo tenía circulitos vacíos. ¿Los recuerdan a eso? Entonces, vamos a definir esta función por tramos de la siguiente forma.
Elimina la de arriba. f ¿no? de x me dice que está definida como x al cuadrado si x es menor que 0. ¿Sí? O sea que no lo toma al 0. Y está definida como x más 1 si x es mayor o igual que 0. O sea que sí lo toma al 0. Entonces, ¿cuál sería algo para esto? Y sería Más o menos. todo x tal que x, ¿sí?, pertenezcan a los números reales, ¿sí?, y x sea menor que 0, o sea, todos los números negativos. Mientras que esta otra va a estar definida para todo x tal que x pertenece a los números reales y x es mayor o igual a 0. Se comió más 1. Entonces, el intervalo o el dominio de esto será igual a ¿qué? A menos infinito y 0. Mientras que para esta otra será 0, pero como lo toma, recuerden que tenemos que ponerle corchete y el infinito, o sea que está abierto hacia el infinito positivo. Entonces fíjense cómo evalúa esta función para menos 2, menos 1, para 0, 1 y 2. Entonces, si nosotros vamos a evaluar para todos los números negativos, solamente vamos a tener definido el primer tramo para menos 2 y para menos 1. O sea que el f de x para el primer tramo será igual ¿a quién? A x al cuadrado. Y esto me va a dar para menos 2 el valor de menos 2 al cuadrado, 4. Y para un menos 1 nos va a dar, ¿cuánto? 1. Para 0 ya no lo puedo definir. ¿Por qué? Porque no me lo incluye al 0. Porque me dice que es menor o igual a 0. Entonces, para poder considerar el 0, el 1 y el 2, yo me tengo que ir, vamos a cambiar de color acá, al otro tramo, que será f de x igual a x más 1. Que esto me va a dar para 0. Para 0 vamos a tener 0 más 1 igual a 1. Para 1 nos va a dar el valor de 2. Y para 2 nos dará el valor de 3. Entonces vamos a graficar esto. De esta forma. Entonces, yo tengo los valores positivos y valores negativos. Para valores negativos, yo voy a tener que para menos 2, el valor es 4. 1, 2, 3, 4. O sea, que para menos 2, ¿qué le pasa?
No está funcionando Picasso. Para menos 2, yo tengo el valor de 4. O sea, estoy en este punto. ¿Sí? Para menos 1, tengo el valor de 1. O sea, estoy en este punto. Para 0, no estoy definido, pero yo lo puedo aproximar a 0, porque para este caso yo no lo estoy tomando, o sea, tengo un círculo abierto. Entonces, para 0, ¿cuánto sería? 0, porque 0 al cuadrado es 0. Mientras que si yo sigo con los otros valores, el 0, que está en el origen, el 1 y el 2, ya tengo que pasar a la otra función, que es x más 1. O sea que para 0 voy a tener el valor de 1. Acá. Para 1 voy a tener el valor de 2. Acá. Y para 2 voy a tener el valor de 3. Acá. Entonces, si yo tengo que unir estos puntos, voy a unir este punto, este y este como una parábola. Pero a partir de el punto 0, esto se me transforma en una recta. Que si la hacemos mejor, será esta recta. ¿Se entiende? O sea que desde el 0 hacia el infinito negativo yo tengo una parábola. Desde el 0 hacia el infinito positivo tengo una recta, definida de esta forma. ¿Cómo vamos a hacer eso un poco más interesante? Vamos a hacerlo con el graficador de funciones. ¿De acuerdo? Entonces, en la primera entrada, ¿yo qué tenía? Un x al cuadrado. ¿Sí? En la segunda entrada, ¿qué tenía? X más 1. Ahí tengo la parábola y la recta. Pero, ¿qué tengo yo? Que la primera está definida para valores de x menor a 0. O sea que están definidas, fíjense, la parte sombría de azul nada más. O sea que esta parábola solamente está desde el 0 hacia el infinito negativo. Mientras que la otra expresión está definida para un valor de x mayor o igual a 0. Es por eso, fíjense que lo toma el punto, y si lo cambiamos de color, lo podríamos poner de un colorcito, a ver. Rojo. Ahí está. ¿Se entiende cómo es la gráfica? Sí, profe. O sea que para un lado es una parábola y para la derecha es una recta. Esta al final se me cambia de color. Ahí está, color rojo. ¿Sí? Fíjense cómo está definido. Infinito negativo, infinito positivo. Yo les voy a pedir que vayan practicando con esta aplicación del GeoGebra, ¿sí? Que está en línea. Esto se puede trabajar en línea, fíjense. Porque yo les puedo pedir representaciones gráficas de esto en práctica. Entonces,
Ustedes van a GeoGebra y tienen esta pantalla. Ustedes pueden entrar por una calculadora para escribir la función, o bien pueden entrar como las gráficas directamente, o bien se pueden definir las tablas de valores. Por ejemplo, yo entro en una función, como la que habíamos visto hace un momento, x al cuadrado, ¿sí? Yo puedo ahora ir a ver cuál es la tabla de valores que yo voy a tener para esto. O sea, yo la voy a definir que esa función me la haga entre menos 4 valor inicial y 4 valor final. Con paso puede ser de A1, puede ser de A2, puede ser de 0,5. Entonces, yo ahí tengo, fíjense, definida la tabla de valores, ¿sí? Y la gráfica de la función. Es muy simple. Fíjense, se me ha definido la tabla de valores entre el parámetro que yo le di entre menos 4 y 4 para definir todos los valores de salida que me dan entre 16 y 0. ¿Qué otra función yo puedo agregar? Como le decía, una función de una recta. Por ejemplo, la recta x más 1. Yo les dije que era una función de una recta, así que el 1 era la ordenada al origen, es el punto donde corta al eje de las ordenadas, o sea, del eje de la y. En este caso lo corta en el punto más 1. Fíjense, si yo le cambio el signo a este, le pongo menos 1, se me fue hacia abajo, o cortó en menos 1. Y este ángulo, esta inclinación que tiene la recta, está definida por el valor que acompaña a la x. En este caso está definido por un número 1, que son 45 grados. Si yo le pongo un número 2, fíjense cómo me va a cambiar la inclinación. ¿Lo ven? Si yo le cambio por un número menor, por ejemplo por 0,5, que sería un medio, fíjense cómo va cambiando la inclinación de esa recta. O sea, esto se llama la pendiente de la recta. Y esta es la ordenada al origen de la recta. O sea que esto me determina el ángulo de inclinación y esto me determina el punto donde corta el eje de la recta. En el caso de una ecuación cuadrática como la parábola, también nos da la localización, los parámetros que nosotros le vayamos dando a la variable. Por ejemplo, si yo a la variable me multiplico por 2, fíjense, se comprime. Y si le coloco, le sumo un valor, por ejemplo, más 1, ocurre como en la recta. Va a ir a partir de el 1, que es a donde va a cortar al eje de las ordenadas. Si yo le cambio a esto por un valor menor que 1, 0,5, que va a ser, ¿sí? Ensancha. ¿Entienden? Y si yo a este le cambio el valor, por ejemplo, lo pongo al 4, se me va a ir al número 4. Van entendiendo cómo los valores de la función me va determinando cómo graficarla. Bien, entonces sería conveniente, como les dije, que vayan practicando con esto. ¿Y por qué les digo esto? Porque si vamos luego a la parte de las gráficas, a los ejercicios de gráfica de las funciones, que los tenemos acá, les va a hacer falta. Fíjense, acá dice, trace la gráfica de la función, construyendo primero una tabla de valores, ¿sí? Que es lo que hicimos en forma manual nosotros, esto ya lo hicimos, o bien nos da la gráfica, ¿sí? Y nosotros debemos determinar qué valores tiene en función a dónde se ubican esos puntos. Entonces, vamos a hacer una de estas. A ver, una que sea un poquito más, a ver, ¿cuál? A ver, elijan alguna.
¿Qué quieren que grafiquemos? La 22 o la 20, profe. ¿La 20 o la 22? Bueno, vamos con la 20. X sobre el valor absoluto de X. Esta la vamos a eliminar. Y vamos a entrar. O sea que X, ¿sí?, va a estar dividido en X, pero con su valor absoluto. Ay, el valor absoluto, ¿cómo era que se escribía? Ahí está. Ahí está la gráfica de la función. Quiere que determinemos una tabla de valores. Me dice, trace la gráfica construyendo primero una tabla de valores. Y no sé, la podríamos haber definido entre qué números. A ver, la definamos entre menos 6 y 6. Menos 6 y 4, como está acá. Ahí está definido, fíjense, entre menos 6 y 4. ¿Eh? Acá está la tabla de valores. Vamos a graficar la otra. La que sigue, que era la 22. Valor absoluto de X sobre X al cuadrado. Entonces, esto va a ser igual. Al símbolo, perdón, de valor absoluto lo escribo con el código ASCII, que es AL 124. Yo tengo valor absoluto de X dividido en X cuadrado, era, ¿no? Sí, profe. Dividido en X al cuadrado. Ahí está el valor. Miren lo que es. Un espectáculo esa función. Le podemos cambiar de color nosotros acá. Por ejemplo, voy a las propiedades, el color, y le pongo un colorcito, ¿no?, un magenta. Así se diferencia del rojo. Fíjense dónde se cruzan con la otra función. En el punto 1. ¿Ven? Sé que tienen un punto en común esas dos funciones, el punto 1. Mientras que esta forma, ¿qué nos quiere decir? Que cuando se acerca a 0 por cualquiera de los dos lados, la función se hace infinitamente grande, ¿sí? Se va hacia el infinito. Mientras que si nos alejamos hacia los infinitos, la función se va acercando a 0, ¿eh? Se va acercando al eje de las X. Eso quiere decir que va bajando el valor y se va tornando nulo. Mientras que esta primera función, que X dividido en su valor absoluto, no está definida para el punto 0, fíjense, que no lo marco, porque la división por 0 no existe, sino que está definida para puntos muy próximos al 0, pero no para el 0. Y bien, una arranca, toma valores igual a 1, y la otra toma valores menos 1. O sea que no toma ningún otro valor más allá del 1 o del menos 1. ¿Se entiende cómo se interpretan estas funciones? ¿Quieren que grafiquemos otra? Pídanmela. ¿Cuál quieren? La 9, ¿quieren que hagamos? Que es una cúbica. X al cubo menos 8. Bueno, hacemos la 9. ¿Sí? X al cubo menos 8 era, ¿no? Sí. Sí. Vamos a achicar porque esta pasa. Ahí está. Para que se pueda ver. Esta, al ser cúbica, toma un valor de asimetría donde corta el eje
de las ordenadas. Ya no es como la parábola que es simétrica. Esta, la función cúbica, es asimétrica. ¿Eh? Y corta en el punto menos 8 al eje de las ordenadas. Fíjense, acá está, el punto menos 8. ¿Sí? Bueno, esa es una forma muy simple de ir representando estas funciones. Ahora vamos a ver este punto, el 23, que dada la gráfica, ¿sí? Debemos determinar, ¿sí? El h-2, el h0, el h2 y el h3. O sea, tenemos que hallar el dominio y el rango de la función. ¿Qué quiere decir el dominio? El dominio, recuerden que son todos los valores de entrada. Y el rango son todos los valores de salida. Acá tenemos la función, la vamos a agrandar para que podamos ver bien. Ahí está. Vamos a mi lapicito y tenemos. Entonces, determinar el h, ¿sí? Para menos 2. Entonces, nosotros acá tenemos menos 3. O sea que esto sería... Vamos a cambiar de color. Vamos a poner color negro. Esto sería el menos 2. Y acá estaríamos en el menos 1. Entonces, para menos 2... tenemos nosotros un valor de 1. 1. Mientras que para 0 tenemos el valor de menos 1. Y para 2, 1, 2, que está acá, tenemos el valor de 3. Y para 3 tenemos el valor de 4. O sea, que para menos 2 tenemos 1. Para 0 tenemos menos 1. Para 2 tenemos el valor de 3. Y para 3 tenemos el valor de 4. ¿Sí? Esos serían entonces los valores que toman en determinados puntos observando la gráfica. Ahora bien, tenemos que hallar el dominio. ¿Sí? El dominio, yo les dije que es todos los valores de entrada. O sea que acá, fíjense, donde está definida la función entre este punto y este punto, los valores de entrada están desde acá, desde el menos 3 hasta el número 4. ¿Sí? ¿Están tomados? Sí, porque están rellenos. O sea que el conjunto dominio, en este caso, será igual a todo x, tal que x pertenece a los números reales, ¿sí? Y están definidos entre x mayor o igual que menos 3 y menor o igual a 4. Mientras que el rango de la función son todos los valores de salida. O sea que acá el máximo valor de salida que tenemos es 4 y el mínimo es menos 1. ¿Sí? O sea que esto estaría definido para todos los valores de i, tal que i pertenecen a los reales y el i es mayor o igual a menos 1 y menor o igual a 4.
En la notación de intervalo que vamos a tener que el dominio va a estar formado por el intervalo menos 3, 4 y el rango por el intervalo menos 1, 4. ¿Estamos? ¿Se entiende? ¿Cómo interpretar una gráfica? Bien, bárbaro. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, fíjense que los otros son problemas similares. ¿Eh? Y luego tenemos acá, bueno, también hallar el rango y los dominios a partir de las gráficas. O sea que, ¿yo qué debo hacer? Debo graficar estas funciones, por ejemplo, y determinar los dominios y los rangos que tienen. ¿Eh? Bueno, chicos, no sé si tienen alguna consulta sobre esto. Acá estas son gráficas que también se hacen en funciones de apartes. ¿Sí? Y acá esta me gustaría que la hagamos porque acá a partir de esta gráfica debemos definir la fórmula, ¿sí?, que vamos a tener para esta función por partes. ¿Eh? Fíjese que esta está compuesta por 3 tramos. ¿Sí? Está compuesta de un tramo que es horizontal, un tramo que es inclinado y otro tramo que es horizontal. O sea que esta función f de x me dice que está definida para todo x, ¿sí?, que sea menor que menos 2. ¿Sí? Entonces, ¿cómo definiríamos nosotros esto? F de x igual ¿a qué? ¿A qué sería? A menos 2. Mientras que esta está comprendida entre menos 2 y 2. O sea que las tomo, pero ¿qué es? Fíjense. Es una recta. ¿Eh? Que pasa acá por el origen. O sea que acá f de x es igual a x. Mientras que acá está definida para 2 positivo, o sea, para mayor que 2. Entonces acá f de x sería igual a 2. ¿Cómo lo verificamos esto? Fíjense, yo les voy a hacer esta gráfica. Vamos acá. Vamos a borrar todo esto. Y vamos a traer la primera función. Dijimos de que era igual a menos 2. La segunda entrada igual a x. Y la tercera entrada a 2. Entonces, acá nosotros tenemos que definir, acá en esto, el valor del intervalo. En realidad, lo vamos a escribir en esta notación. X ¿cuánto teníamos? Que era menor a menos 2. Menor a menos 2. Esta otra vamos a tener que es mayor a 2.
Ahí tenemos entonces, fíjense. La parte verde, ¿sí? Que la tenemos desarrollada hasta el punto 2. Luego tenemos la recta que va entre el punto menos 2 y 2. Y luego, de nuevo, la horizontal que pasa por el punto 2. Esa se corresponde con esta gráfica que tenemos acá. ¿Se comprendió? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, para esto se hace lo mismo. Estas también son en tres tramos. Fíjense. Una está definida para un x menor o igual a menos 1, o sea que lo toma, por eso está relleno, el punto menos 1. Un x que va a estar definido entre menos 1 y 2. Al menos 1 no lo toma, pero al 2 sí. Y un x que va a estar definido a partir de 2, pero que no lo toma al 2. Entonces tienen que definir ahí las funciones, es muy simple. Recuerden esta recta, algo que me olvidé de decirles. Acá fíjense que está cortando a la ordenada, ¿sí? Al origen, o sea, en el punto 1 sería. Así que esto ya sabemos que es un x más 1. Pero ¿qué pasa? Fíjense que tiene una inclinación hacia la izquierda. Cuando tienen inclinación a la izquierda, el x va negativo. ¿Cómo se los muestro? Se los muestro acá. Vamos a graficar esa función. Una función que sea negativa, o sea, menos x más 1 creo que era, ¿no? Más 1. ¿Ven que la inclinación va para el otro lado? Fíjense que pasa por el 1 y por el número 1. Si vamos a ver la gráfica, fíjense que pasa por el número 1 y por el número 1. O sea que esta sería la expresión que me vincula a la función f de x entre menos 1 y 2. ¿Me entendieron? Sí, profe. O sea que una recta que tiene el coeficiente de la variable positivo está inclinada a la derecha. Una recta que tiene el coeficiente de la variable negativo está inclinada hacia la izquierda. Bueno, chicos, con esta ejercitación, estos ejemplos, yo creo que están en condiciones de poder realizar el trabajo práctico correspondiente a funciones, que ya se los voy a poner en el campus. ¿Cómo van con los otros prácticos? ¿Van bien? Bien, por el momento. Bueno, bárbaro Ahí entonces. va. ¿Alguna consulta? No, profe, ninguno. Ninguno, Bueno, profe. entonces nos estamos viendo la semana que viene. Perfecto. No, profe, buen fin de Bueno, semana. profe, nos vemos. Igualmente que descansen. Hasta luego. Buen fin de. Gracias. Buen Chao, chao. Profe, ¿Sí? yo soy Marianela, soy nueva, así que le quería comentar que yo me voy a poner al día con los prácticos anteriores. Bueno, Marianela, en el campus Mira, está todo el material. Está todo el material. No sé, las clases grabadas, algunas también. Y también están, bueno, los prácticos. Ya saben, todas las dudas sobre los prácticos me las plantean al comienzo de cada clase. Profe, Perfecto. ¿Sí? mi nombre es Matías, yo le había mandado ahí un mensaje por Sí, por privado. lo estoy leyendo en el Ah. chat, Matías. Sí, bueno, bienvenido a Bueno. la clase para ambos. Bueno, muchas gracias, Gracias. profe, era por la misma situación de Marianela. Listo, listo. Yo ya les había comentado que tema asistencia para mí no es vinculante. Yo necesito un rendimiento en los prácticos y en los parciales. Perfecto, profe, muchas gracias. Gracias, profe. Hasta Porque luego. las realidades de cada uno no son las mismas. Algunos ya deben tener trabajos, obligaciones familiares, imprevistos, y como a mí también me puede llegar a pasar. Así que a medida de que se vayan poniendo al día ustedes, no va a haber ningún problema. Listo, profe, Bien. muchas gracias. Gracias, profe, Gracias muy por la amable. comprensión. Hasta Bueno, luego. nos vemos, Hasta luego. chicos. Hasta luego. Chao, chao. Profe, hasta luego.